Espero que hayan hecho algunos ejercicios del trabajo esta semana. eh, a ver si tienen alguna duda al respecto de ellos. Podemos compartir los ejercicios justamente que son estos. ¿Mm? Eh, ¿Han tratado de hacer alguna de estas cosas? ¿Se han complicado en algún lado? ¿Quieran ver o quieren consultar algo de la teoría? Profe, ¿puede ser Sí, que en el 6F, sí. y creo en el 6F y en el 6E, que se tendría que usar una propiedad que creo que en la teoría no está, o sea, para justificar el procedimiento? Lo que hay que usar ahí fundamentalmente es el límite de la potencia, ¿no? Claro, claro, sería Déjame el ver límite de la potencia, pero elevado a otra función, ¿o sí, no? sí, sí. A ver qué es lo que tenemos en la teoría de las propiedades. Probablemente esté por abajo de todo, acentos horizontales no. Esta acá, pero un poquito que así te la dejo marcada. Ahí está. Eh, ¿Dónde está? Acá. Esta es la propiedad que hay que estar usando. ¿Eh? La 6. Ah, listo, listo. No, como ahí estaba aplicado a un número n, por así decirlo, Bueno, dije como pero se puede aplicar para una función. el L es el límite de una función, ¿no? Lo que te está... Ah, bueno, claro, acá está la n, no está elevado sí, a otra función, tenés razón. Claro, claro, a eso Eh, iba. sí, no está por acá. Eh, a ver. Mm, sí, sí, esa propiedad, cuando se hicieron en el tema de los límites no al infinito, estaba, y acá se ve que se omitieron ponerla. Déjame ver si la encuentro en el caso de los límites comunes, propiedades y cálculo, a ver si es esta. A ver ahí. Este es el 0202, que la diferencia es que es con límite con x tendiendo a C, ¿no? Sí, Pero sí, en ese debe estar, ahí creo. está descrito. Me parecía raro que no esté escrito en el otro, por eso. Sí, sí, bueno, sí, eso se lo comieron, pero vale, es lo mismo. Está Ah, listo, acá, es listo. la 8 esta que está acá. Sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, Es el yo quería, no, equivalente, quería está usarla, 8. claro, quería usarla para justificar el procedimiento nada más. Claro, claro, sí, acá, ¿dónde estamos? Aquí no pusieron la propiedad 8. No, no está, así que lo voy a anotar acá para recordarle a Fabiana de incluirla. 8, límite de potencia. Ok, así me acuerdo de pedírselo a Fabiana que lo incluya, sí. Pero sería eso, sí, lo que habría que poner como justificativo, ¿no? Eh, Volvemos acá a los ejercicios. Eso es lo que se utiliza acá en el E y en el F del sexto.
¿Tuviste alguna dificultad? ¿Llegaste a resultados con eso? No. Eso está bien. Nada más que lo quería agregar como para justificar el procedimiento. Ajá. Pero no lo pudiste terminar el límite esos dos límites. ¿No llegaste a terminarlos? No los empecé porque primero quería saber si se podía aplicar esa Claro. propiedad Sí, se para... puede, sí. Se puede, sí, Claro. efectivamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O quieren ver alguno de estos ejercicios? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Yo estuve haciendo ejercicios del 1, no sé si estarán bien. En el A, por ejemplo, que hay dos funciones que son productos, Sí. los evalué primero diciendo que tienden a infinito y después evaluándolo depende de A y B si sean negativos o positivos. No sé si estará bien. Sí, claro. A ver, déjame ver, podría ser a modo de ejemplo alguno de estos. A Claro. ver, el más interesante quizás sea el B. El B es, claro, como tiene El- cociente, la es un función poquito más G. variado, por lo menos es un poco más variado. Dale, sí, Eh, vamos a hacer ese. a ver, vamos al 1B por acá. Yo me voy a poner a la vista. Entonces el 1B, ¿lo están viendo, verdad? Sí. Dice que f de x es igual a por x a la n y que g de x es igual a b por x a la m, con n y m naturales. Y entonces en el b dice ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x. Entonces, esto me queda sustituyendo por las fórmulas, ¿no? El límite de ax a la n sobre bx a la m, ¿no? Cuando x tiende a más infinito. Y esto vendría a ser entonces el límite de a sobre b por x a la n menos m, ¿no? Esto solo por propiedades, por aritmética de potencia, ¿verdad? Y entonces acá, bueno, todavía sí, esto podría ponerse como a sobre b por el límite de x a la n menos m, ¿no? Cuando x tiende a más infinito. Y acá el resultado de esto va a depender de cuánto de n menos m, ¿sí? Y entonces vamos a tener que si n es mayor que m, esto es una potencia positiva, ¿sí? Y entonces, cuando x tiende a infinito, al estar elevado a un exponente positivo, va a ser tan grande como uno quiera. Entonces, el límite me daría infinito. Si a sobre b es positivo, si a sobre b es mayor que 0, me da más infinito. Si a sobre b es menor que 0, me da menos infinito. Porque serían tan grandes como uno quiera, positivos porque tiende a más infinito la x, esto, pero multiplicado por algo negativo me da tan grande en valor absoluto como uno quiera, pero con valores negativos. Así que tendríamos estos dos casos para n mayor a m. Si n es igual a m, que es otra posibilidad, entonces acá me queda 0, o sea, estas dos potencias eran iguales y esto se cancelaba, y directamente lo único que me queda es a sobre b, ¿eh? Que es un valor finito. Voy a suponer que b es distinto de 0. ¿Eh?
Bueno, y acá por supuesto también estoy suponiendo que A es distinto de 0, porque si A fuera 0, todo esto da 0 de entrada, ¿no? Porque yo tendría esto, y esto, si A fuera 0, me daría 0, no importa cuál sea N y M, y entonces si quizás eso habría que haberlo puesto, entonces estamos suponiendo también A distinto de 0, dijimos ya para poder dividir hay que suponer que B es distinto de 0, si no esto no tenía sentido, y A distinto de 0. Y acá también A distinto de 0. Bueno, si no, nos daría mayor a 0 esto, ¿no? Si A fuera 0, todo esto da 0 y listo. Independientemente de M y M. Y la última es si N es menor a M, en cuyo caso esta potencia es negativa. Entonces yo tendría acá un número que puede tomar valores tan grandes como yo quiera, elevado a una potencia negativa. O sea, 1 dividido, esto sería igual a A sobre B por el límite de 1 sobre X a la M menos N, donde ahora este exponente es positivo porque lo puse invertido, ¿verdad? Entonces, lo pongo así solo para que lo vean un poco más claro. Que en este caso, entonces, esto es tan grande como uno quiera, esto sería positivo, así que toda esta potencia se hace tan grande como uno quiera, y su inverso multiplicativo es tan pequeño como uno quiera, y por lo tanto el límite de este es 0, independientemente de lo que valga el A sobre B, porque 0 por tanto A sobre B positivo o negativo me va a seguir dando 0. O sea que el resultado es entonces, a ver, acá tenemos 3 casos entonces, igual a 0 si n es menor a m, igual a sobre b si n es igual a m, y igual a más infinito o a menos infinito cuando n es mayor a m, según cómo sea el signo de a sobre b. Y el otro caso que no lo puse por ningún lado, el caso que fuera si a igual 0, el límite de aquello, de f de x sobre f de x, es 0 para cualquier n y m, ¿sí? Para todo n y m, no importa cuál sea, porque sería la función nula, la f. De alguna manera ahí uno estudia entonces todas las posibles variantes de valores de A y B, ¿no? En el caso menos infinito es muy parecido, lo único que le van a cambiar los signos, ¿no? Porque ahí va a pasar que cuando x tiende a menos infinito, además van a tener que si n menos m, en este caso de acá, en el caso equivalente a este, que si n es mayor que m, si n menos m es impar, le va a dar algo parecido a esto. El signo, esto va a tender a menos infinito, ¿no? Y entonces le va a dar al revés. Si A sobre B es positivo, va a dar menos infinito, si A sobre B es negativo, le va a dar más infinito. Pero si n menos m es par en lugar de impar, entonces esto siempre tiende a más infinito, no a menos infinito, porque sería una potencia par, así que pierde el signo, digamos. Y entonces ahí los signos van a ser el infinito con el mismo signo de A sobre B. ¿Se entendió eso último? Sí, O sea, es un poquito más complicado en el del menos infinito porque hay que distinguir entonces si el n menos m es par o es impar, porque va a dar distintos resultados. bien. Ese era el más interesante porque tiene varios resultados distintos cuando está el cociente. En el producto el resultado siempre va a ser infinito, porque la potencia le queda n más m, ¿no?
Entonces siempre le va a dar X elevado a una potencia positiva. Y en el caso del menos infinito van a tener que ver si n más m es par o impar para ver a qué tienden en esos casos, ¿no? Pero siempre le va a dar infinito a menos que A o B valgan 0, y en ese caso da 0. Y acá esta otra que dice, este es el segundo, el 2. Y el 2 es parecido, lo único que una de las funciones, en lugar de ser el x a la n, es el inverso multiplicativo. Entonces acá le va a quedar parecido a lo que daba el cociente acá, ¿no? Porque al hacer el producto de estas dos, queda lo mismo que lo que queda acá con el cociente. Así que véanlo así. El 3 creo que lo vimos la vez pasada, ¿no? Lo vimos, pero un toque nomás. No vimos, creo que el D que estaba mal, me parece, ¿no? El B que estaba mal. No, No, lo que el faltaba indicar que tiene que ser mayor a 0. El A menor a 1. Acá tiene que ser mayor a 0. Que yo lo marqué acá. En este mayor a 0. Pero acá también hay que ponerlo mayor a 0. Porque si no la base negativa no tiene sentido con exponente variable. Así que ahí habría que poner A mayor a 0. Ahí está. claro, pero si en ese caso sería 0, ¿no? Sería en ese caso, Si la tipo. base es negativa, no tiene sentido elevarla a una variable real, porque cuando tome valores irracionales no tiene sentido el exponente de una base negativa, la potencia de la base negativa. Por ejemplo, si X valiera un medio y A valiera -1, me da raíz de -1. Esto no existe. Por eso es que se pide que la base sea positiva, pero se ve que acá cuando es mayor a 1 es evidente que es positiva, pero cuando es menor a 1 hay que explicitarlo. Así que acá también lo voy a anotar para corregir a mayor a 0. Pero esto lo sacan por la forma de estas exponenciales. ¿Se acuerdan las exponenciales cuando la base es mayor a 1? La gráfica de la exponencial va digamos, de arranca en el menos infinito, valiendo prácticamente 0, y después crece hasta el infinito en el lado positivo. Y en cambio, cuando el A es menor a 1, es al revés. Espero que yo les había, a ver un poquito, yo lo tenía por acá, ahí está. Yo les había explicado con esto que cuando la base es mayor a 1, la exponencial tiene esta forma, así que ahí ven qué hace cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito, ¿sí? Supone que el más infinito es para allá y el menos infinito para este lado, ¿no? Y entonces ahí se ve que acá tiende a más infinito y que acá tiende a 0. Cuando la base es menor a 1, está entre 0 y 1, la gráfica está volteada, digamos, de izquierda a derecha, y los comportamientos son al revés que antes. Y después la del logaritmo, que es el que está en el ejercicio siguiente, es como esta gráfica, pero digamos, girada a 90 grados. ¿Sí? Lo que era la y pasa a ser la x, y lo que era la x pasa a ser la y. Por supuesto, acá no tiene dominio, por acá no hay nada. Y entonces cuando la base es positiva hace esto, que es lo que hace parecido a la curva del logaritmo natural. ¿Sí? Viene creciendo del menos infinito cerca del 0 hacia más infinito cerca del, digamos, cuando x es muy grande. Y cuando la base es menor a 1, pero positiva,
es al revés, digamos, como volteada de arriba hacia abajo. ¿No? Entonces la diferencia son los signos, que viene del más infinito acá y se va al menos infinito de este lado. Así que con eso, conociendo esas gráficas, que ya les comenté que se las tienen que saber medio de memoria, igual que las de seno y coseno, conociendo eso pueden resolver tanto el 3 como el 4. Después acá le habíamos dicho suponer que n es natural. La gráfica de las raíces también las conoce, son como si fueran parábolas pero acostadas, ¿verdad? Lo único que cuando la raíz es impar, tiene más dominio, tiene dominio en los negativos que si no, no lo tiene, ¿no? A ver si vamos a... Ahí. Incluso creo que había algo en los PDF, ¿no? Otras que tienen que conocer de memoria, entonces son las de X a la N, que la gráfica vendría a tener esta forma, una forma así, si N par, y la forma cuando N es impar sería una cosa así, N impar. Y en el caso de las raíces enésimas es esto girado 90 grados. Cuando es raíz enésima de X, la gráfica vendría a ser así, si n es par. Y de este lado no hay nada. Y si n es impar, entonces la gráfica es una cosa así, pero de este lado sigue igual. N impar. Ojo, esto sigue, estas gráficas crecen cada vez más lento, pero siempre crecen. Entonces, cuando hacia allá, cuando uno se va tan hacia la izquierda, hacia la derecha como quiere, estos valores se hacen tan grandes como uno quiera. ¿Sí? Y acá lo mismo. O sea, las dos tienen límites infinitos donde lo tienen. Por supuesto, si n es par, para el menos infinito no hay raíz enésima. Así que no existen ni se puede plantear el límite. Para el más infinito da infinito. Y lo mismo acá, bueno, y acá cuando n es impar, para el menos infinito da menos infinito límite, y cuando x tiende a menos infinito y n es par, da más infinito. Y de este lado siempre da más infinito. Otras gráficas que se tienen que saber casi de memoria. Si no me equivoco, en el teórico habían algunas gráficas de esta, me parece. A ver, subí acá. Acá están las gráficas de las potencias pares e impares. Bueno, estas son todas impares, estas son todas pares. Es lo que yo les dibujé solo con dos ejemplos. Y no sé si está la de la raíz encima no está, pero es esto visto de costado, ¿no? Es como girar esto, y como la X se transforma en Y, se ve de lado. Así que esto que está acá se resuelve conociendo cómo son esas gráficas. Y bueno, los que le quedan para darse más maña, y que es lo que aparte está en la verificación, a ver, ¿sí? Son límites de este tipo que son como algunos de estos de acá. Que como les comenté la vez pasada, el truco está en tomar, cuando tienen polinomios, tomar de factor común la potencia mayor en cada polinomio y entonces
si hay un cociente, que casi siempre en estos casos lo hay, de esos polinomios, al tomar el factor común, pueden simplificar las potencias, porque le va a quedar x a la algo dividido x a la otra cosa, y ahí ven cómo le queda al simplificar. Y los otros factores, como tomaron de factor común la potencia mayor, le va a quedar el coeficiente de mayor grado por, más términos que tienden a cero, porque son de la forma 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cubo, porque como la potencia que tomaron de factor común era la mayor, todas las demás son menores y al dividir por esa potencia mayor le quedan en el denominador, digamos, esas potencias de x. Y por lo tanto tienden todas a cero, porque se supone que x tiende a más infinito o a menos infinito, así que así se simplifica. En definitiva, es como si un polinomio como uno le borrara los términos de menos grado, porque al final lo único que queda es x cubo, ¿sí? Porque le queda por 1 más un montón de cosas que tienden a 0. Y de acá abajo es como si dejaran solo el término de mayor grado, porque le va a quedar por 2 más términos que van a tender a 0 también. Y entonces, al final le queda x cubo, el límite igual al límite de x cubo sobre 2x2, simplifican este x2 con el cubo de acá arriba, le queda x sobre 2, que tiende a menos infinito. Y de esa misma forma se hacen todos, también, también. Es la única diferencia que habíamos, porque lo hicimos, la única diferencia que tenía es que cuando yo tomo x cuadrado de factor común, como está dentro de la raíz, yo no lo puedo simplificar directamente con lo que está abajo. Tengo que sacar ese x cuadrado fuera de la raíz. Y como tengo raíz de x cuadrado, el resultado no es x, sino que es valor absoluto de x. Y entonces ahí habrá que ver, no va a ser lo mismo si x tiende a más infinito que si x tiende a menos infinito. Porque el valor absoluto de x, si x tiende a más infinito es igual a x, pero si x tiende a menos infinito es menos x, porque el valor absoluto tiene que dar positivo, ¿sí? Por eso este era un poquito más interesante que los otros, ¿no? Porque tenía esa variante. Y acá lo mismo, cociente de polinomios, si lo resuelven de la misma manera, y lo mismo acá. En definitiva, después ya cuando empecemos a hacer más ejercicios de límite, se van a dar cuenta que estos son los más fáciles de todos. El límite de cociente de polinomio cuando x tiende a infinito son casi inmediatos, ¿sí? Porque por eso que les decía que tomando esos factores comunes, uno elimina todos los términos que no son de mayor grado, y listo. Y después acá, cuando tienen un cociente, va a depender entonces del grado mayor. Si el grado mayor está en el numerador, va a terminar tendiendo a infinito. Más o menos infinito según la potencia que quede, ¿no? Si queda para un par. Si el grado mayor está en el denominador, al simplificar me va a sobrar un x abajo y esto va a tender a 0. Si los grados son iguales, como en este caso, se van a cancelar del todo las potencias que tome de factor común y solo me va a quedar los términos, los coeficientes de los términos mayor grado, que son 2 y 1, que acá no se ve, pero hay un 1. Entonces este límite le va a dar 2. Lo mismo acá abajo. Y acá, a su vez, la otra cosa que hay que ver es lo que dijimos con las potencias. Acá esta base da 2 tercios, que es menor a 1, y entonces como esto tiene infinito y la base es menor a 1, están como en un caso como este de acá. Como este de acá. Una base menor a 1, que les da límite 0. Lo único que acá es constante y acá no es constante, pero tiene un límite que es menor a 1.
Y en este caso el límite va a dar 3 medios, porque se le van a simplificar los x cuadrados. 3 medios es mayor a 1. Cuando la base es mayor a 1, como es este caso de acá, ahí la exponencial en más infinito va a tender a infinito. Entonces acá la diferencia entre estos dos, que uno le da base menor a 1 y la otra base mayor a 1. ¿Sí? Y las diferencias acá arriba es que acá tiene el grado mayor grado de polinomio abajo, acá arriba, y acá son iguales. Por eso es que uno da infinito, otro da 0, y este da un valor que no es nulo, va a dar 2. Están muy callados, chicos. ¿Se durmieron? No, seguimos acá, profe. Bueno, Estamos cómodos nomás. sí, ya veo. No, hay alguno que lo ve acostado en la foto. Así que supongo que estará durmiendo. Y hay otros que tienen nombre nada más. ¿Han visto alguna otra cosa? ¿Le ha quedado alguna duda conceptual del teórico? Cuéntenme. A mí no me quedó. Bueno, no. Claro. Primero vos, perdóname. No, no pasa nada. Bueno, Sí. a mí me queda una duda sobre que no es posible que un límite te quede, por ejemplo, infinito menos 2 sobre infinito. Imposible que quede eso, ¿no? Ponete en un límite cualquiera, porque estoy pensando, o sea, te estuve haciendo los ejercicios de límites Sí. y en vez de sacar factor común el coeficiente, sacar factor común el 2 y me da diferente. Esa forma no es válida, ¿no? Por ejemplo, A ver, dame un ejemplo. No sé, ¿fue alguno de los ejercicios estos de a ver, acá? sí, en los últimos, en el 6, por ejemplo, en el 6A, yo saqué factor común, no, perdón, en el 6B, En el saqué factor 6, común acá, en el de la raíz. B, en el Ah, B. el B, sí. Yo, por ejemplo, saqué factor común el 2 y, no sé, suponete que lo tachaba con otro número coeficiente. Eso no es válido, ¿no? Porque me dan otros números. Lo más probable entonces es que hayas simplificado mal. Nos quedan unos minutos, voy a ver si me da para explicar algo de eso. Déjenme ponerme a la vista el problema. Pero siempre lo correcto es hacerlo factor común con los coeficientes de su mayor grado, ¿no? Es que la forma, lo otro no te va a llegar a ningún lado. Bueno. Ese es el tema. Pero además, probablemente haya acá era más infinito, haya habido algún problema de simplificación mal hecha. 2x2 menos 6x más 4 y x3 menos 4x2 más 5x menos 2. Uno puede tomar, si quiere, factor común 2 acá, ¿sí? Pero lo que no puede, o sea, y te va a quedar límite de 2 por x cuadrado menos 3x más 2, ¿no? Y arriba te queda, no sé, x cubo. O sea, podés tomar, no sé si querés tomar factor común 2 arriba también. X cubo menos 4x2 más 5x menos 2. Lo que no se puede es simplificar este 2 con este 2, porque para simplificar tiene que ser un factor común arriba, no un sumando. Claro. Ese es el tema. Entonces uno no puede decir tacho esto con esto, porque acá no es un factor común el 2. Si uno lo toma como factor común, entonces le quedaría 2 por x3 sobre 2 menos 2x2 más 5 medios de x menos 1 sobre 2 por x2 menos 3x más 2, cuando x tiende a más infinito. Y acá sí, a lo que son factores comunes uno puede simplificarlos.
pero no lo puedes simplificar si no es un factor de todo el numerador y de todo el numerador. ¿Eh? Y entonces nos queda, al final te queda, se sigue quedando un límite de polinomios. Y todo esto tiende a infinito, lo de abajo también. ¿Sí? Entonces, otra vez, lo que sirve porque esto tiende a infinito, ¿no? Y esto de arriba también tiende a infinito. Pero ¿qué es? El tema es el siguiente, que de esto lo que hace, bueno, hay varios términos que hacen que tienden a infinito, ¿no? Pero el que tiende más fuertemente o más rápido es el x cubo, ¿no? Por eso si yo lo tomo de factor común al x cubo, que tienda más a infinito, y ya simplifiqué esto, tomo x cubo, el factor común me queda por 1/2 menos 2 sobre x más 5 medio de 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x3. Y abajo me queda el x2, puedo tomarlo de factor común, por 1 menos 3 sobre x más 2 sobre x2. Y ahora sí, acá puedo simplificar el x cuadrado con el cubo, ¿sí? Y ver que como acá me quedaron todos en el denominador, esto tiende a 0. Y acá todos estos términos que me quedan con la x en el denominador también tiende a 0. Y entonces me termina quedando que x por 1/2 sobre 1, ¿no? Porque acá me queda un 1 y acá me queda la x, ¿no? Me queda el límite de 1/2 de x, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, queda más infinito porque, bueno, porque x está grande como no quiera, 1/2 de x también. Entonces yo calculo y tengan cuidado cuando asegúrense antes de simplificar de que lo que están simplificados son factores comunes, es factor de todo el numerador y de todo el denominador. No se les vaya a ocurrir simplificar acá esto con esto, ¿sí? O acá, yo qué sé, este 4 con este 4, no tiene sentido. Que los números sean iguales no quiere decir que eso los pueda tachar. Si no están, porque al final lo que uno dice, ¿qué hace? Uno cuando simplifica lo que hace es decir, bueno, si tengo A por B dividido A por C, ¿sí? Cuando uno tacha, ¿qué está haciendo? Decir, esto es igual a A sobre A por B sobre C, y esto vale 1, y por eso me da B sobre C, o sea, es lo mismo que haber tachado acá, ¿no? Los casos interesantes, digamos, o más complejos de límites, que no están en lo que vimos esta semana, son los que se llaman indeterminaciones, que eso es lo que se va a ver la semana que viene, que es el caso en que uno tiene, por ejemplo, dos infinitos que se están restando, dos cosas que tienden a más infinito que se restan, y la diferencia uno no sabe si da un valor, si tiene un límite finito o tiende a más infinito o a menos infinito, porque va a depender de cuál de los dos sumándose es el que de alguna, digamos, tiende a infinito más rápido. Lo mismo cuando hay potencias, cuando la base tiende a 0 y el exponente infinito, y cosas por el estilo que ahí ya no se resuelven tan fácil. Las potencias que vimos que están en estos ejercicios, a ver un momentito, acá, las potencias que están en estos ejercicios, las bases no tienden a 1 ni a 0, que son los casos conflictivos, tienden a valores mayores que 1 o entre 0 y 1, lo cual no da, es claro cuál es el resultado, ¿sí? En las indeterminaciones que vamos a ver la semana que viene, van a haber límites de esto en donde la base tiende a 0 o la base tiende a 1, y ahí ya no es tan claro a dónde va a ir a parar el límite. Salud. Gracias, perdón.
Pensé que tenía el micrófono Eh, apagado. a ver, una cosita. Vamos a... ahí los enmudecí a todos por las dudas. Van a andar escuchando ruidos de las casas a menos que quieran hablar. ¿Eh? Y no vayas a contagiar a nadie. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda de la teoría o de algo de esto. En la verificación de aprendizaje yo les había mostrado el otro día de que estos 3 ejercicios están acá, son parte de esto. Son 3 de estos 6 que están acá. Así que si hacen esto, la verificación la van a tener hecha ya. Una cosa que creo que ya se los mencioné, que traten de fijarse cuando suben el PDF que esté en tamaño de página 4. Porque si no, nosotros en el Moodle, que nos queda cómodo corregir ahí, porque podemos hacer marcas y demás directamente en el PDF en el Moodle. Si la página es mucho más grande que A4, vemos un pedacito de la página nomás y tenemos que andar corriendo la ventana para los costados y para arriba y para abajo. Y es más cómodo si uno ve más o menos toda la hoja entera, ¿no? La otra cosa que les quería hacer notar es lo siguiente. Cuando se les pide que hagan una nueva entrega, y ustedes van a hacer la nueva entrega, les muestra ahí 2 botones. Uno que dice algo así como, como hacer una nueva entrega, y la otra dice hacer una nueva entrega basada en la entrega anterior. Usen el primero, el que dice, el que no dice basado en la entrega anterior, porque si usan el botón ese que dice basado en la entrega anterior, lo que hacen es agregarle a las hojas anteriores, las que subieron antes, las nuevas hojas. Y entonces a nosotros nos aparecen todas juntas, las viejas y las nuevas, sin saber dónde termina uno y empieza la otra. Y los errores que tuvieron entonces en la primera entrega siguen apareciendo. En cambio, si lo suben en el que dice hacer una nueva entrega solamente, no basado en la anterior, lo que suban va a quedar eso solo, no lo anterior. Lo anterior queda en el intento anterior, pero no en el nuevo. Se van a dar cuenta además porque les quedan 2 PDF metidos en lugar de uno solo en la página. Cuando arrastran en PDF, van a ver que le va a quedar ese y el anterior, los 2, en la ventanita del coso. Bueno, no sé si Profe, tienen... ¿eso es Sí. para antes de que se venza la verificación? Ah, sí, no, les digo porque ustedes suben la verificación, nosotros corregimos y en algunos casos les pedimos, le marcamos algunos errores y les pedimos que entreguen de vuelta corrigiendo eso. En esa segunda entrega, si la hacen basada en la anterior, vuelve a quedar otra vez lo anterior lleno con los errores que tenían y se supone que lo interesante es poner la corrección nueva sin errores, digamos, y que no esté lo anterior en lo que nosotros vemos. Porque, ¿qué pasa? Yo de repente estoy corrigiendo y me encuentro que hay 4 hojas. Y me pongo a corregir las 2 primeras hojas y digo, pucha, pero esto está igual que antes. Y después en la tercera hoja aparece recién lo que fue la segunda entrega. Y me pasé corrigiendo 2 hojas que es la repetición de lo anterior, nada más. ¿Entienden? O sea, si Claro, vos entregas la hoja A y B, ¿no? Y en la segunda entrega le pones sobre la anterior y entregás unas hojas C y D, a mí me aparece la A, la B, la C y la D. Y yo lo único que me interesa ver es la nueva, la C y la D. Pero ya te digo, como el Moodle no me muestra claramente que lo que estoy viendo es una mezcla de la entrega anterior y la nueva,
yo me pongo a corregir como si fuera todo nuevo, y después resulta que lo que estaba corrigiendo era la repetición del anterior. Por eso les pido, háganlo no sobre la base del anterior, sino pónganle subir una nueva entrega nada más, y lo que entregan nuevo es solo eso, y lo anterior ya pasó, digo, para eso no es necesario, digamos, que esté, porque yo igual si lo quiero ver, puedo ver la entrega anterior, para ver los errores que hicieron la vez anterior. Pero bueno, es un detalle. Y ya estuve verificando que ustedes no ven, no pueden ver cómo vemos nosotros esa entrega, porque no les da la posibilidad de ver el PDF con marcas cuando están entregando. El PDF con marcas, no, el PDF como lo ve el Moodle cuando están entregando. La otra cosa que les pedí la vez pasada también era que verificaran que el PDF está bien orientado, que no queda de costado, ¿eh? Porque también es bastante molesto, y también traten de que la imagen ocupe lo más que se puede la hoja para verlo grande, porque si no, se ve muy chiquitito. Ayer corregí uno que había puesto en un archivo Word 2 carillas juntas en la misma hoja, y además era chiquita, no ocupaba, ni siquiera ocupaba todo el papel, entonces era como que a ver una cosita, como que acá yo tenía que corregir, y había una hoja que ocupaba esto, y la otra hoja era esto. Imagínense, no veía nada. Si esto era una hoja achicada y otra hoja achicada, yo no veía nada. Tuve que bajar el archivo y mirarlo en el Adobe y darle 400% de ampliación para poder leer. En cambio, si uno pone... Vamos a ver esto. Si ponen una hoja y la ponen así, que ocupe todo, ahí se ve de un tamaño razonable. Bueno, era eso nomás. Un poco de que nos den una mano para que no se nos haga difícil la corrección. Volviendo a los ejercicios, no sé si les ha quedado alguna duda o ya lo tienen a medio hacer. Vi que había un par de preguntas hoy en el foro, no sé de quiénes son, pero no tuve tiempo de mirarlas todavía. No sé si fueron de alguno de ustedes o de otro grupo. Si ya han hecho el ejercicio 6, ya prácticamente pueden sacarle foto y subirla como verificación de aprendizaje, porque ya les digo, esto son 3 de los que están acá en el 6. Si los tienen hechos, ya están como para entregar la verificación. Si les queda alguna duda, bueno, pregúntenla ahora, o si todavía ni lo intentaron, pregunten en el foro antes de entregar, ¿no? La entrega es pasado mañana, miércoles. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre eso, A ver, sobre la verificación. Vio que teníamos que usar las propiedades. Yo en una página del PDF, ¿se lo puedo agregar? Cosa así ya lo tiene a mano y no tiene que ir a la fotocopia y tateándolo. ¿por qué decís porque vos haces referencia, a ver, no, acá, a alguna de las propiedades que están acá? Esta en el número 5, 6, 7. Claro. Yo creo que no es necesario, porque podés poner propiedad 5 del teórico y listo, si estás usando esa, ¿no? Yo igual lo tengo esto, así que no vale la pena que pongas todo este PDF adentro de la entrega. Ok. Esa era mi duda para que no haya que decir, yo digo, no, usé tal propiedad, pero no la demuestro en el PDF.
Claro, no, pero que la idea no es demostrarlas estas cosas, sino hacer uso de ellas. Para eso están, uno no puede andar demostrando todas las propiedades cada vez que va a hacer un ejercicio. Si acaso, si no, le ponen propiedad del límite del producto, límite del cociente o lo que fuera, le llaman por el nombre y listo. ¿Eh? Pero son cosas que se dan por hechas, ¿sí? Ok, está bien. Ok, Esa era mi única duda. bueno. Por ejemplo, acá la 8 en a ver, ¿no lo están viendo? Sí, lo están viendo, sí. La 8 acá faltó, pero le ponen propiedad límite de la potencia y listo. Aunque no esté demostrada acá para X teniendo infinito, es porque fue una omisión acá en el documento. ¿Mm? Ok, gracias, profe. De nada. Y en cualquier momento va a estar ya los documentos para el siguiente tema. Bueno, muchachos, estamos muy callados. ¿Cuántos son? Profe, Sí, una última a consulta. ver, decime. En el punto 5, ¿usted marcó por algo la función o no? En el punto 5. Acá, no, yo la marqué porque le puse n natural. Decía, acá en la letra de este problema debería haber dicho que n era natural, ¿sí? Porque si n no fuera natural, tiene un montón de variantes, esto, la mayoría de las cuales no tiene sentido. ¿Eh? Por ejemplo, eh, si n fuera un medio, nadie pone la raíz un medio de x, hubieran puesto x al cuadrado, ¿no? Sí, Y si n tomara valores que no son racionales, todavía estamos hablando de potencias no racionales que hay que andar estudiando. Vendría a ser, no está el caso acá, vendría a ser parecido al del 1, me quedaría una potencia que habría que andar estudiando si el exponente es mayor a 1 o menor a 1, y si es positivo o negativo, etcétera. Por eso digo, vamos a simplificarlo acá y decir, bueno, n natural, y entonces se está simplemente analizando las raíces naturales, digamos, cuando que tiene a más infinito y a menos infinito, y de ahí dependerá de las gráficas estas que yo le mostré, los casos, a ver si las tengo por acá. ¿Dónde están? Espera un momentito que estoy buscándola acá. Cuando hablamos de raíces, estamos en este caso para raíces naturales, y entonces tendrán que ver si n es par, para menos infinito no tiene sentido, fíjese que ni gráfica hay, y para más infinito sí tiene sentido, y acá sacan cuál es el límite. Y cuando n es impar, sí se puede plantear uno el límite tanto para más infinito como para menos infinito. Eso era es lo que se supone que uno quiere ver acá en este problema, considerando las gráficas de las raíces pares o impares, pero con índice natural, ¿no? Que sea par o impar. Por eso estaba marcado, nada listo, más que por gracias. eso. Yo me lo marqué acá para acordarme de pedirle a Fabiana que lo corrija, lo mismo que le voy a tener que pedir que corrija esto y esto. ¿Eh? Sí, me acuerdo que lo había marcado la clase pasada. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos, muchachos? ¿Sí está? Profe, Sí. profe, el ejercicio 2 daría 0, ¿no? El ejercicio 2. Mira, el ejercicio 2, cuando haces F por G, te da A sobre B por X a la N menos M, ¿no? Sí. Y ahí va a depender de si N menos M es mayor a 0, 0 o menor a 0.
Es muy parecido al caso que yo les mostré hoy del cociente que estaba acá en el B, ¿no? Sí, sí. Porque al fin y al cabo esto, si hacen F sobre G, le da A sobre B por X a la N menos M también. Es lo mismo. ¿Eh? Entonces va a depender de si N es mayor, igual o menor a M el resultado. ¿Sí? Cuando N sea más grande, el resultado va a ser infinito, porque N menos M es positivo, entonces le va a quedar X a la algo positivo. Cuando N y M son iguales, se van a simplificar este X a la N con el X a la M, y le va a quedar A sobre B. Y cuando el N sea menor, entonces le queda una potencia negativa de X en neto, digamos, del producto, y entonces va a tender a cero. ¿Eh? Pero fíjate después lo que está en el video que voy a subir después, cuando vi esto, y da lo mismo, la fórmula cuando uno divide estos dos, da lo mismo que si multiplica estos dos. ¿Eh? Ok, Entonces tenemos las mismas posibilidades, ¿no? sí, sí, Y además acá en este caso es a más infinito, así que no importa si es par o impar la diferencia. Cuando es a menos infinito, en este caso, por ejemplo, aparte, como según si sea par o impar, el x a la n menos m va a ser positivo o negativo, ¿no? Que si es par, la potencia nos va a quedar positivo. Entonces puede que fuera que tienda a más infinito en un caso y a menos infinito en otro. claro, sí, está bien. Gracias, era la ¿Eh? única duda. De nada. Era la única duda. Yo ahora no tengo dudas, profe. Bueno, entonces, no sé, si nadie tiene más dudas, cortamos acá y pónganse a hacer los ejercicios, y cuando les surja algo, vayan al foro a poner la consulta en el foro, ¿eh? Si les parece. Que no Bueno, está creo, bien. no hay tanta dificultad, ya le digo acá, prácticamente yo ya en la clase pasada les hice uno de cada tipo de estos, ¿eh? Que son los que tienen un poquito más de problema. Cualquier cosa van al video que está en el canal, en la lista de las clases virtuales, en el canal de Análisis 1. Lo que puedo hacer es pasarles de vuelta el link de esa lista por si alguno lo perdió, no lo vio, o se anotó al curso después de que yo pasé ese link. ¿Eh? Porque ahí pueden repasar todo lo que vemos acá, lo pueden volver a ver. Chicos, ¿quedamos así entonces? ¿O surge alguna duda más ahora, una última, ahí para del estribo? Yo no tengo ninguna duda, profe, así que Por mi parte, no. Bueno, me alegro. Bueno, muchachos, entonces, a ver, ahí sí, por haber ninguna, bueno. Entonces, traten de hacer todos esos ejercicios que no tienen más dificultad que lo que yo ya prácticamente les mostré. Son muy parecidos todos, los del 6 digo, ¿no? Yo hice uno de cada tipo, y los otros se parecen bastante. Y la técnica, acuérdense, siempre es tomar de factor común cuando hay polinomios la potencia de mayor grado, que es la que domina, digamos, el caso. Ojo, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, ¿sí? Por eso yo decía, los límites tendiendo a infinito con polinomios son más fáciles, que los casos de las funciones racionales, cuando el límite no es infinito, ¿sí? Porque donde les caiga en la raíz, el límite tiende a la raíz del denominador, ahí hay que andar estudiando, factorizando para ver si se puede simplificar con alguna raíz del numerador y así. Pero cuando tiende a infinito, la técnica de tomar el factor común, la potencia mayor, no falla.
Bueno, nos vamos yendo entonces. Que pasen bien. Si les queda alguna otra duda, pregunten en el foro, que yo voy a estar hoy y mañana y pasado ahí atento a contestar lo más rápido posible. Nos vemos. Chao. No, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias. Cuídense Chao, usted profe. también. Gracias.